Ya voy a activar el audio. Y ya nos escuchan, planetarios. Y venga, pues bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva, este conservatorio ambiental. Estamos aquí con un tema muy interesante. Sí, definitivamente. Y una invitada muy especial, como ya habrán visto. En pocos minutos la presentaremos oficialmente. Así es. Entonces, bueno, queremos decirles que este en vivo es gracias a la tiendita del campo, que realmente es pues una tiendita súper buena onda. Es una cooperativa de productoras de la Ciudad de México, que bueno, pues se han unido para justamente cortar el intermediario de muchas veces lo que se produce en el campo, pues en la agricultura, y de ahí a que llegue a nuestras manos como consumidores. Entonces, muchas gracias a la tiendita del campo, que realmente ha sido que nos ha apoyado aquí en todos estos en vivo de Planeteando. Y así es, también a Cerveza Minerva. Y entonces, pues sin más ni más, aquí agarrando nuestras chelitas y presentando a nuestra invitada estelar, dice: bienvenida, Julieta Fierro. No, espérate, fui por mi botana, por mis deliciosos totopos de pasote que me trajeron de la tiendita del campo, riquísimos. Bueno, me los abrí desde ayer, no me aguanté la tentación. Excelente. Así de buenos. Traje mi chela Minerva, pero tengo todas aquí por si se alarga el programa. Me pueden, de todos los sabores, Viena, IPA, Pale Ale Stout y Colonial, que es la que me voy a tomar ahora. Ah, perfecto. Venga, pues excelente, saludcita. Salud. Ay, ustedes qué elegantes, ustedes están de vaso. Bueno, yo ya vaso aquí para todos los que todos los que gusten ya saben. Pues yo nacamente me lo voy a tomar así, si no les importa. Gracias. Salud y que vive el planeta y la naturaleza y la buena vibra y que todos estén bien y pasen. Excelente, bienvenido. Gracias. Sí. Salud por eso, claro que sí, pues estamos pues aquí transmitiéndoles, mis planetarios, que les decimos aquí que detrás de cámaras está cañón, porque bueno, justamente, pues qué mejor momento para hablar del planeta, del clima, de todo lo que, de nuestro planeta que está cambiando. Y de nuestra relación y cómo lo entendemos, ¿no? Así es, aquí cerca estamos experimentando algunos incendios. Afortunadamente no nos está llegando hasta acá el fuego, pero bueno, pudimos hacer esta transmisión y estamos muy gustosos. Y quisiéramos comenzar, Julieta, con pues con alguna pregunta así de, si nos puedes contar un poco de ti y qué es lo que qué te llevó a la astronomía, al campo de la astronomía. Pues mira, como muchas cosas de la casualidad, cada quien tiene sus historias. Pues imagínense, yo tengo 72 años, es que la realidad era distinta. Cuando yo era niña había un colegio francés cerca de mi casa y claro, las niñas fuimos ahí porque pues había que aprender a tocar el piano y hablar francés. Esa era para luego casarte bien, etc. Claro. Y yo siempre saqué 0 en francés, siempre. Pero tuve la fortuna de que sacaba 10 en matemáticas. Entonces, pues yo me sentía muy acá y yo iba a ser científica desde siempre. Además de cirquera, mamá de 12 hijos y hada, porque a mí me chocaba que hubiera sufrimiento humano y yo pensé, bueno, si es uno hada, pues soluciona los problemas. Me parecía la mejor profesión del mundo. Claro. Pero bueno, cuando yo tenía 13 años se murió mi mamá y tenía 2 hermanos chiquitos, uno de 2 años, otro de 11 meses con síndrome de Down. Y pues mi papá nos dijo a mi hermana y a mí que las mujeres no éramos muy dotadas y que nos teníamos que quedar en la casa a cuidar a los hermanos. Y bueno, a mí me vino la rebelión, como se imaginarán, y desde entonces he sido rebelde sin causa, ¿sí? Insoportable porque siempre pienso en las injusticias de la humanidad y
cuando leo la Constitución, digo qué injusto, o veo lo que pasa en Estados Unidos ahora y digo, no puede ser como la humanidad ha llegado a estos horrores, o lo que a ustedes les preocupa, el medio ambiente ahora, es atroz lo que estamos haciendo. Pero bueno, la cosa es que mi hermana, que era más grande, me dijo, no, tú eres tontita, no puedes estudiar matemáticas, estudia física. Y bueno, era la mamá, entonces pues le hice caso, entré a la facultad, pero por fortuna había un letrero equivocado que decía carrera de astrónomo. Y me acordé de unos libros que mi papá había comprado en la casa, de unas galaxias así chocando, y yo dije, no, eso es lo mío, la física qué bonita, qué mona, pero lo mío es otro. Y ese semestre, yo ya para entonces me había huido de mi casa, que no se estilaba en esos tiempos, y solo llevé 2 materias, porque yo trabajaba y estudiaba. Bueno, el novio me ayudaba, debo decir que tampoco era yo tan autosuficiente. Y ese, solo llevé 2 materias con 2 super maestros, Manuel Peinbert y Eduardo Spinter, y bueno, pues me enamoré y dije, pues, y desde entonces estoy en esto. Seguramente ustedes tienen historias equivalentes. Sí, no, pues qué genial. Sí, yo creo que sí está ese momento en el que, en el que vemos, en el que nos enamoramos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estudiamos ciencias de la Tierra y yo me acuerdo de ese momento en un campamento en el Ajusco, que no, de pronto hacía un frío, de pronto se soltó un tormentón, estaba con mis amigos y yo dije, a ver, ¿cómo se forman estas tormentas que están terroríficas? Entonces, sí, justamente, yo me acuerdo que ahí fue cuando dije, estaría muy interesante saber pues, qué onda con esto de la tierra, ¿no? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué llueve? Y bueno, pues cosas también hay que me llevaron a ciencias de la tierra. ¿Y a ti? Sí, cosas maravillosas. A mí fue como, también como un poco más por la escuela, de que cuando estaba en la prepa tenía un maestro muy bueno de biología, saludos al Peter, y él no sé, nos dejó una tarea de que teníamos que exponer la teoría de la evolución de Darwin, de la selección natural, y en ese momento, en el momento en que la entendí, para poder explicarla, como que me sentí muy maravillada y dije, me gusta, o sea, es impresionante esa sensación de entender algo y compartirlo. Y dije, quiero saber esto, pero de toda la ciencia. ¿Qué carrera me da esto? Pues ciencias de la Tierra. Y ya fue así como empezó. Qué chido. Pues queremos mandar saludos a los que ya se están conectando. A Trish, dice que es tu fan, Trish Luna, que tiene un proyecto chidísimo, Astrofísicos en Acción. También a Mario Gallardo, saludos, te mandan muchos saludos. A Vane García, que aún recuerda haberla esperado afuera del instituto cuando era para una pequeña entrevista y que fue genial. Y a Yari Itzel. Saludos a todos los que Muchos se están saludos. Conectando. Y dejen sus comentarios porque este es el momento de, ya sea que le estén tomando desde un vasito de agua hasta una chelita un como nosotros, un té, es para conversar. Entonces, la siguiente hora vamos a estar platicando. Y bueno, pues quisiéramos también desde tu punto de vista, Julieta, y tratando como de encontrar aquí estas relaciones interesantes, pues, ¿cómo algo tan lejano como pues, los astros, como cuerpos celestes, se pueden conectar con nosotros, con algo tan inmediato como nosotros, las personas alrededor de nuestro ambiente? No sé si como en Mesoamérica había ejemplos de esto, de esta relación. Por supuesto, todas las grandes culturas. Todas las grandes culturas han ideado calendarios para organizar su vida social. Por ejemplo, Mesoamérica, imagínense, iba desde el centro de México hasta Centroamérica. Y toda esa región comerciaba junta. Y había que organizar la vida civil de tal suerte que en la época de secas, en México pues hay solo 2 estaciones, la época de lluvias y de secas. Así es que había que organizar la sociedad de tal suerte que previo a las cosechas y durante las cosechas la gente estuviera en el campo y el resto del año pues se fortalecía el comercio. Y había bienes que venían, por ejemplo, al centro del país, desde las costas de Michoacán y de Veracruz, desde la zona maya y viceversa. Y el imperio mexica ocupaba esta región inmensa.
Y todas las grandes culturas de la humanidad han contado el tiempo, o sea, no han pretendido definirlo, pero lo han contado con fenómenos repetitivos. Y un fenómeno repetitivo muy evidente es el día y la noche. Así es que esa marca de la periodicidad del día y la noche marcó a todas las culturas. El segundo gran cosa tan evidente, pues son los meses con la luna. La luna repite sus fases cada 30 días. Muchas culturas utilizaron a la luna y pues está, como les decía, la época de lluvias y de secas, que se repite periódicamente y eso da la sensación de año. Así es que los mesoamericanos hicieron un calendario muy preciso y era una cosa muy interesante. El sol en promedio sale por el este, pero en el verano sale más tendido hacia el norte y en el invierno más hacia el sur. Y en el altiplano mexicano, respecto de los cerros, que son montañas, pues el sol sale en los valles o en los picos de las diferentes montañas. Y en la zona maya, que es plana, los mayas construían edificios de tal suerte que el sol pues a veces salía más encima de un pedazo del edificio o del otro, y eso lo visto desde un lugar, por supuesto, y eso lo usaban como calendario. Así es que podían predecir con mucha exactitud las fiestas, y en cada ciudad pues había edificaciones que eran no solamente sitios de culto, sino también eran sitios donde se asentaba el poder, sitios donde se comerciaba, había mercados cerca de los templos, pero también tenían este propósito astronómico para poder contar el tiempo. Eran calendarios, todos. Claro, no, esa idea a mí me fascina esa parte de que, por ejemplo, cómo puedes usar algo tan natural, así tan geológico como una montaña, o sea, de pronto viéndola, empapándola pues, de este conocimiento astronómico y todo eso, o sea, se puede convertir en un calendario justamente, ¿no? Entonces, justo cómo ahí existe esta relación entre sí, procesos que suceden por pues movimiento de placas tectónicas, ahí se formó una montaña, entonces tú estás aquí en el altiplano y entonces cuando sale el sol por ahí, pues ya sabes como qué época del año es, sabes cuándo plantar, por supuesto, cuándo es buen momento para poner las semillas y realmente muy, muy interesante. Sí, tengo un hijo que vive en Chicago y vive en un piso muy elevado, no sé cuál, y se marcan perfectamente bien las salidas y la puesta del sol desde su edificio respecto de otros edificios. Y hay veces que una calle está toda iluminada por la luz del sol que recorre la calle, igual que pasaba en Mesoamérica. Las grandes calzadas se iluminaban en épocas precisas. Claro. Increíble. No, y también, por ejemplo, algo que estaba, bueno, que me recordó esto es, por ejemplo, algunas edificaciones, bueno, creo que esto es de la cultura maya también, que cierta iluminación del sol en cierto momento también da la impresión como de una serpiente bajando, ¿no? Las escaleras. Y cómo esto también tenía que ver pues, con los dioses y por supuesto, con la cultura y pues también con todas las creencias, ¿no? Que había. Con la cuenta del tiempo, justamente en el equinoccio, hay unas escaleras en uno de los templos, pero en muchos, o sea, está el de Chichén, que es el más famoso, pero todos los demás igual, y en los días del equinoccio, pero los días antes y después también. Así es que si alguien va a ir a Chichén o a la zona maya, no tiene que ir el día del equinoccio donde están las multitudes, el día antes y el día después se ve igualito. Ya, claro. Se pone el sol y hay un juego de luz y sombra que parece que una serpiente va bajando por la pirámide y al final ilumina la cabeza de una serpiente, que es una advocación de Venus. En realidad, todas estas edificaciones que hay en Mayapán, en Chichén, etcétera, que tienen el mismo evento, pues eran en honor a Venus, y que era una serpiente emplumada. Ya, claro. Y también estaba leyendo que, por ejemplo, la parte de
las Pléyades también eran muy interesantes, porque como que también las podían identificar, y por ejemplo para ellos, bueno, no sé, en la actualidad, o bueno, más bien de la cultura griega, me imagino viene más un poco esto, identificarlas como pues la constelación de Tauro, como por ahí, pero pues para ellos era como un puñado de semillas, ¿no? Entonces, Depende del lugar, era un tianguis, porque estaban ¿sí? agrupaditas todas las estrellas, o las semillas, o un colibrí con un puerquito y sus bebés, depende de la región de México. Ya, Increíble. qué genial. Creo que también leí en algunos era también el cascabel de la serpiente, justamente. Sí, o sea, cada cultura pues ve lo que quiere ver en el cielo, ve reflejadas sus ideas, lo que piensa. Por ejemplo, Orión, que se ve también en México en diciembre, pues para los mexicas era un metate. Y sí parece más un metate, porque es como un rectángulo con 3 estrellas atravesadas, que era la molienda, y Orión, o sea, la nebulosa de Orión, pues parece la molienda, ¿no? Nunca lo he visto así, qué O la chido. otra mayor era un papalote. No, sí, ese sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Ese sí yo no le veo. Eso ajá, Yo no le veo cara de osa. Pues pues no tiene nadie de esas cosas. Es lo que sí, no, sí, tiene más. No, pero de papalote sí. Pues acá tenemos un buen de preguntas y de saludos que nos mandan y te mandan a ti, de Mario, de Elda, de Úrsula, saludos a Pepe, de Teresita, Efraín Vega, que está transmitiendo también en Ciencias TV. Ale, Adrián Gutiérrez nos tiene una pregunta. Dice, me gustaría saber cómo tú, Julieta, crees que deba transformarse la comunicación de la ciencia en México para lograr que haya más jóvenes interesados en la ciencia. Pues mira, no sé cuál sea el estado del arte de la divulgación de la ciencia en México. Nunca se ha hecho un estudio formal. Yo traté de hacerlo cuando era directora de Universum, pero nunca se concluyó el estudio. Así es que no sabemos cuáles son las mejores prácticas de divulgación, cómo llevarlas a cabo, nada. Pero lo que sí me queda claro es que mientras los divulgadores no mandemos evaluar nuestro trabajo, la comunidad no nos va a respetar. Y va a ser muy difícil que ascendamos académicamente siendo divulgadores y que el resto de la comunidad aprecie el esfuerzo tan grande que es hacer divulgación. Así es que mi sugerencia es que instituciones como la SOMEDICIT, que es la Sociedad de Divulgación de la Ciencia más importante de México, ofrezca un servicio de arbitraje. Así como los científicos todo el tiempo estamos sujetos a arbitraje. Nuestros alumnos nos evalúan, los colegas nos evalúan, cuando mandamos un artículo se manda a arbitrar, en los congresos nos pueden evaluar, nuestras universidades nos evalúan, el CONACYT nos evalúa, pues los divulgadores también deberíamos habituados a eso. De tal manera que pues, se valore lo que hacemos y haya puestos bien pagados para hacer divulgación, porque es un esfuerzo grande. Para hacerlo bien hay que trabajarle duro y hay que tener imaginación, creatividad, hay que invertirle recursos, tiempo. Así es que, pues en mi opinión es la única salida. Y creo que ahorita es el gran momento de hacer esto, porque la UNESCO acaba de crear un instituto para la educación para toda la vida. La sede de esta dependencia está en Alemania. Y la idea, muy simplificada, es que cada ser humano debe aprender a aprender. Porque una vez que aprendes a aprender, ya la hiciste, pero tiene que ser al menos una experiencia agradable donde tú sepas que puedes aprender. Puede ser cualquier cosa, puede ser un idioma, a cantar, a bailar, a pintar, a leer bien, lo que sea, matemáticas, lo que sea, cómputo, en fin, lo que sea. Y después que hagas como hábito aprender toda la vida. Y esto es muy importante, porque ustedes, sobre todo, van a tener que reaprender, van a tener que reinventarse. La tecnología va a avanzar tan rápido que todo lo que hacen y la manera en que lo hacen se va a modificar. Cuando yo
estudié astronomía todavía iba uno al observatorio. Ahora ya los complejos de observatorios tan importantes suben sus datos a la nube y son de acceso público. Así es que ahora hay que trabajar en equipos, hay que saber hacer minería de datos, hay que saber interpretar, hay que usar sistemas expertos. O sea, toda la manera de hacer ciencia se ha modificado. Así es que la idea de este instituto es, en primer lugar, que todas las personas tengan acceso a la educación en línea para poder complementar lo que están haciendo. Si un niño no entiende la primaria, que sepa que puede usar la educación en línea. Si no entiende la secundaria, igual. Que los adultos se puedan reinventar y que los viejitos tengamos acceso a la cultura universal, porque ya nos vamos a ir jubilando, pero podemos, pues de repente, tener acceso a todo. Y la divulgación de la ciencia es parte de la educación informal. Así es que ahorita es el gran momento para impulsar la divulgación de la ciencia, que revaloremos lo que vale, que nos lo tomemos en serio, y creo que vamos a hacer un aporte muy fuerte a la humanidad, porque cada vez vamos a estar más enlazados. No, pues sí, ciertamente. Y digamos, yendo a ese tema de la divulgación y también comparándolo pues, con las actividades académicas, porque, bueno, aquí también, aparte de ser divulgadores, estamos estudiando un doctorado en geografía, entonces como que tenemos un pie aquí y un pie allá, ¿no? De que académicos, pero pues también o sea, invertimos tiempo en la divulgación y entonces pues como que ahí con doble camisa, ¿no? Y pues es muy divertido, es nuestra pasión. Y bueno, yo quería si nos pudieras platicar como en qué momento, digamos, ya nos contaste cómo decidiste estudiar física y sobre todo pues enfocada o emocionada por la astronomía, ¿no? Y de ahí en qué momento la divulgación sería mi pregunta, o sea, en qué momento entró en ti esa espinita. Pues en mis tiempos existía la figura de ayudante de investigador. Desde la licenciatura, algún investigador te invitaba a trabajar con él. Y bueno, al principio sacabas fotocopias, todavía existía aquello, y era lo único que sabías hacer, pero poco a poco, pues, era como un aprendizaje, ibas aprendiendo con el investigador. Y yo en ese momento era ayudante de Manuel Peinbert, y a él lo invitaron a la tele, al Canal 11, que se decía que era el crimen perfecto, porque nadie lo veía. Y entonces lo invitaron a él a explicar por qué febrero tenía 29 días, y me dijo, ve tú, y fui, y me fue bien, y me siguieron invitando. Y luego lo invitaron a él a dar una conferencia, y me dijo, ve tú, y me fue bien, y me siguieron invitando. Y luego lo invitaron a escribir un libro, y me dijo, escríbelo tú, y lo escribí, y me fue bien, y me siguieron invitando. Así es que, en realidad, Manuel, que siempre, bueno, no sé, a ciencia cierta, pero da la impresión que él se sintió muy desilusionado porque yo no hice investigación, sino me dediqué a la divulgación. Pero bueno, quien me impulsó y me apoyó en eso fue Manuel. Y bueno, cuando a uno le va bien en algo, pues te sigues por ahí. Es muy difícil renunciar a lo que te gusta y te emociona y te permite hacer muchas cosas interesantes. Ser muy libre, además la divulgación de la ciencia tiene esa ventaja que lo puedes hacer de muchas maneras. Hay libertad, no es rígido, puedes innovar, en fin. Sí, definitivamente. Es algo que nosotros también hemos visto con nuestro propio proyecto y sí, cuando lo disfrutas, pues qué mejor. Y pues muchas personas en los comentarios están de acuerdo con esto. Jorge Ramírez dice que saludos, saludos a Lucía, a Tony. Cal dice, yo quiero salir en el conservatorio. Ah, pues próximamente, mándanos una propuesta. Maribel del CICECE, ella hace también comunicación, nos saluda desde Ensenada. Saludos. Úrsula dice, la divulgación debería ser fundamental en todas las áreas y siempre la ven como el patito feo, lamentablemente. Úrsula es historiadora, por ejemplo, y también pues es un reto, ¿no? Ver cómo hacen divulgación los historiadores. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo de Úrsula, que es muy importante.
Ya hay en la UNAM, no sé si donde trabaje Úrsula, una coordinación, bueno, una dirección general de divulgación de las humanidades. El nuevo director es una persona que trabajó mucho tiempo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es muy poderosa, tiene los museos, radio, televisión, edición de libros, etc. Y Ángel Figueroa ahora es el nuevo director. Y yo tengo la impresión que le ha costado mucho trabajo que su dirección arranque, porque los investigadores del área de humanidades piensan que la divulgación de las humanidades es volver a escribir estos libros sesudos de 600 páginas que más bien están destinados a sus pares, no son para el público general. Esto lo sé porque me invitaron a mí a ser parte de un comité, y cuando vi que esos libros supuestamente eran divulgación, yo dije, no, yo no puedo estar en este comité porque eso no es. O sea, tiene que ser algo ágil, pequeñito, que lo pueda leer cualquier persona. Eso es difusión del conocimiento. Eso sí hay que hacer. Pero la divulgación viene en la misma palabra, es vulgarizar. No quiere decir rebajar el conocimiento, quiere decir explicarlo para los demás. Y la historia en particular podría tener un ámbito de divulgación extraordinario. Y sí, definitivamente. Y hay buenos ejemplos. Ajá. Ahí hay, bueno. Historia Chiquita. Historia Chiquita, un gran podcast. También Interruptus Radio, también historiadores y antropólogos. Ahí Bully Magnets hacen también videos de divulgación de la historia. Pero sí, creo que todavía está como que empezando, ¿no? Y muy bien. Pero están saliendo muy buenos proyectos. Pero sí, hay que como empujar este mensaje, ¿no? Que justamente tú dices que no se queden librotes de 600 páginas, sino pensar nuevas maneras, ¿no? De comunicar esto. Hay algunas personas muy talentosas que hacen divulgación de la historia. Bueno, está el Gesto de Chano, que en principio eso es lo que hace. Claro. Claro. Sí. Y un poco siguiendo con la parte de la, bueno, pues es que aquí nos desviamos, ¿no? Y a donde nos lleve la conversación, nosotros nos vamos aquí, nos concervezatongos. Pero digamos que, regresando a esta parte de que digamos, la línea de esta plática también de la astronomía en Mesoamérica, bueno, nos contabas que había como muchos calendarios y como que muchos astros, también, pues marcaban el paso del tiempo, ¿no? Como el sol, la luna, y bueno, también la época de secas también daba una sensación, pues también de que empezaban ciclos. Entonces, como, igual, ¿nos podrías contar un poco más de estos calendarios? O bueno, no sé si hay muchos sí, o dos o... Tal vez para entenderlo podemos pensar en el calendario occidental. El calendario occidental originalmente tenía días, meses de 30 días cada uno. Las fases de la luna son 29 días y medio, no son justo 30 días, pero más o menos. Okay. Y el recorrido de la Tierra alrededor del Sol es de 365 días y cuarto, pero el calendario tradicional era de 360 días más 5 días extras. De tal manera que si que multiplicas por 12, 30, te da 360, es decir, había 12 meses de 30 días cada uno, más 5 días al final, que eran días de bacanal y de todos con todos, y además cada 4 años se sumaba un día, y así se podía sumar estos 365 días y cuarto del calendario. Este calendario, por eso contamos en docenas. Si piensa, tenemos 4 dedos con 3 falanges cada uno. Entonces teníamos un abaco portátil, podíamos sumar, restar, multiplicar con la otra mano, el pulgar era el marcador. Y todavía hay muchas cosas que se cuentan por docenas en la humanidad. Las horas del día, por ejemplo, son 12. Entonces todo esto viene de esta cosa de que hay 12 meses. Ahora, este calendario se modificó por muchas razones. En primer lugar, Julio César decidió ponerle un día más a su mes y ponerle julio. César Augusto también, y le puso agosto.
¡Wow! ¡Qué loco! No Y sabía. el año empezaba en marzo, en la primavera. Y febrero era el último mes del año y por eso es el mes donde se hacen los ajustes. Ah, Ahí Pero donde tiene mandaban sentido. todo. Sí. Carlomagno dijo, no, el año tiene que empezar cerca del nacimiento de Cristo. Que dijeron que tenía que ser más o menos el equinoccio de invierno, porque a los niños egipcios, cuando era el 21 de diciembre, que es cuando los días empiezan a hacerse más largos, el 21 de diciembre tienen las noches más largas y de ahí en adelante les ponían una estrellita en su cuna. Entonces él quería, y por eso la fecha esta del nacimiento de Cristo, que viene de estas culturas que migraban por Asia Menor, pues entonces decidió mover el inicio del año a enero. Y por eso quedaron mal los meses de los nombres de los meses. Septiembre no es el séptimo mes del año, sino el noveno. Diciembre Claro. no es el décimo, sino el 12º. Entonces, por eso los meses suenan raros, por estos ajustes del calendario. Y además, no son 365 días y cuarto, es diferente, siempre hay que hacer ajustes. Bueno, ese es el calendario al que estamos habituados. En Mesoamérica había un calendario de 365 días, sí había la idea de bisiesto. Estos días extras eran días de guardar, a diferencia de las bacanales griegas. Y había otro calendario que era un calendario ritual de 260 días, que es más o menos el periodo de gestación de un bebé. Okay. Y si sumas 73 veces el calendario ritual de 260 días, pues da 52 veces el calendario solar, podemos llamarlo así, de 365 días. Así es que ellos empezaban un ciclo de los dos calendarios y se volvía a iniciar cada 52 años. Y este era más o menos un equivalente al siglo que usamos nosotros, de 100, contar los años de 100 en 100. Ellos tenían este ciclo. Y cada 52 años, pues apagaban todos los fuegos, rompían todas las ollas, por todos lados, que son fragmentos de vasijas rotas. Y los sacerdotes hacían un fuego nuevo y de ahí venía la ceremonia del fuego nuevo. Y ponían varas e iban repartiendo el fuego a todos los hogares. Cuando a mí me tocó cargar la antorcha olímpica en las Olimpiadas de Grecia, sacaron del pebetero del Museo de Antropología, un pebetero grandísimo, lo pusieron ahí en la explanada de afuera del Museo de Antropología, y yo llegué y puse mi antorcha y se encendió ahí, me fui corriendo por Paseo de la Reforma. Fue de una emoción, yo de veras que me sentí mesoamericana repartiendo el fuego, fue increíble. El perro, mi suegra, todos corriendo por Avenida de la Reforma. Fue súper emocionante. Qué increíble, sí. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Y cuándo fue? Ya no me acuerdo, con las Olimpiadas de Grecia, no me acuerdo, o sea, hace como más de 20 años, yo creo. Pues todavía podía correr. Wow. Sí. No, estuve ensayando y corría con ¿no? una pesa para que resistiera mi brazo, porque no sabía cuánto iba a pesar la antorcha. Buena idea. Pues sí. No, qué genial. Sí, si hay récords, si hay fotos, ahí súbelas a las redes, sería muy chido ver ahí alguna foto de ese evento histórico. ¿Saben qué pasa? Que antes no había estos celulares. A mí me han pedido tantas veces fotos con mi mamá, fotos. Yo digo, bueno, es que antes no había fotos de revelar y, o sea, no había todas estas facilidades maravillosas. Debo tener fotos ahí, pero malísimas, ya todas amarillas. Pero bueno, sí fue padre. Sí, se oye muy bien. No, pues qué historia tan increíble. Acá del público nos saludan nuestros amigos de Alcoholes Académicos que dicen, las grandes mentes piensan y beben igual. Saludos. Saludos, sí, por Oye, muy buen. Están ricas las cervezas estas, no es por nada. Yo cuando vi tantos colorcitos dije, quién sabe cómo estén,
Me tomé una noche, otra mediodía y ahorita me estoy tomando la tercera y están ricas. Ah, pues ahí lo tienen, Cervecería Minerva, cerveza artesanal mexicana, de hecho de Guadalajara, así que pues ahí lo tienen mis planetarios, pueden Está rica. Esta morada está, bueno, no sé, está como sabe como a frutas, está rica. O sea, no te ataca el sabor distinto. Ah, qué bueno. Está muy rico. Entonces, para todos los gustos. Qué Perfecto. chido. Euse dice que eres increíble, que admira mucho tu trabajo y tu manera de explicar ciencia. Y Brandon tiene una pregunta. Dice que, ¿qué relación existe entre las ciudades mesoamericanas, en específico la ubicación de sus centros, con la astronomía? Bueno, la ubicación era estratégica, depende del lugar. Y tenía que haber recursos naturales. Por ejemplo, Teotihuacán pues está en un lugar que era un bosque. Había 80 riachuelos que podían nutrir de agua y además había minas de obsidiana. Y el producto de intercambio de los tenoscas era pues todo tipo de instrumentos hechos con obsidiana, era la edad de piedra. Así es que todos los instrumentos de cortar, agujas, puntas de flecha, todo esto era lo que ellos intercambiaban por los bienes que venían. En Teotihuacán hay, bueno, como colonias, grupos de casas de gente que venía de Michoacán, gente que venía de Veracruz, gente que venía del sureste, y se sabe porque las casas están hechas a modo de esas diferentes culturas. Así es, y abandonaron Teotihuacán igual que ahora le está pasando a la Ciudad de México. Agotaron los bosques porque pintaron de estuco, bueno, pusieron estuco y pintaron de colores todas las edificaciones, acabaron con los bosques y con los recursos de agua, y se tuvieron que ir y fueron y fundaron Cholula, donde también en Cholula hay minas de obsidiana para continuar con este modo de intercambio que tenía. Así es que, pues, en la Ciudad de México, bueno, pues, Teotihuacán, pues, es por los lagos. Los lagos eran de diferentes estilos, pero unos tenían peces y se podían tener chinampas. Y esto garantizaba abasto todo el tiempo. Sí, claro, el sistema agrícola era sin duda algo interesantísimo y pues muy, muy endémico, o sea, muy único, ¿no? De ese sistema de lluvias secas y inundación también. Y la característica de todos los sitios es que las calzadas o los templos, todos tienen orientaciones que tienen que ver con los astros, con el movimiento del Sol o de Venus, y eran sistemas calendáricos. Todos. Los juegos de pelota, por ejemplo, en su gran mayoría están orientados para que el día del equinoccio, el Sol se pone por el aro del juego de pelota. Wow. Solo en Cantona, no es así. Cantona está en el estado de Puebla. Y en ese lugar hay decenas de juegos de pelota. Unos chiquititos, minúsculos para niños y otros grandes. Y las paredes están con diferentes inclinaciones porque la pelota rebotaba sobre las paredes y diferentes grados de dificultad, de longitud. Okay. Y en Cantona, pues era como la cantera de los jugadores de juego de pelota. Ellos iban a entrenar. Van a aprender a jugar de pelota. Y por eso hay estos pequeñitos para niños y todos estos grados de dificultad. Y ahí están orientados todos en diferentes direcciones porque era un sitio de aprendizaje. Y hay otros juegos de pelota que son tan monumentales que ni se nota. Parecen un pasillo, pero se suponía que ahí jugaban los dioses. Y por eso es tan inmenso, y porque estaba pensando para gigantes, no para personas. ¡Wow! Qué interesante. Sí. Bueno, entonces podríamos decir que más que la ubicación en sí, era, bueno, la ubicación estaba definida por cuestiones más económicas, de recursos, pero y el diseño ya no importaba dónde, el diseño sí tenía que ver con la astronomía. Sí, en todos los casos.
Y había, por ejemplo, propiamente lo que conocemos hoy, pues, como observatorios astronómicos en Mesoamérica, o había... Bueno, las observaciones se hacían en Mesoamérica, la arquitectura era exterior, no interior. Ah, ok, ok, ok. El chiste era ver por fuera, por eso las pirámides estaban coloreadas, los edificios coloreados, porque todas las columnas, en fin, todo era externo. Y las observaciones se hacían en el exterior. Por ejemplo, una vez en Monte Albán de una conferencia y la gente se sentó en las escalinatas de la escalera de Monte Albán, iban con sus velitas, y ahí se veía la bóveda celeste y pudimos observar cómo veían el cielo los habitantes de esa región del mundo. Después ya pusimos telescopios y todo, pero se veían las estrellas que ellos veían. Hay algunos sitios que sí se han hecho seis profeso, que es en la zona maya, hay una estructura que se llama la pirámide del Caracol, y ese era un observatorio astronómico. A los mayas les interesaba muchísimo Venus, porque así como en los eclipses la luna pasa delante del sol y lo cubre, Venus, que es muy pequeñito, también atraviesa el disco del sol. No se ve oscuro el sol porque es muy pequeño Venus, pero ellos sabían cuándo iba a suceder. Y cuando salía el sol y estaba Venus en su faz, lo podían ver a simple vista, porque hay mucho polvo y tierra en la península de Baja California, y también cuando se pone en el horizonte. Wow. El año, ya me acuerdo, creo que fue el 2009 que dijeron que los mayas habían dicho que iba a ser el fin del mundo. No, lo que habían dicho es que ese año iba a haber un tránsito de Venus, es decir, Venus iba a pasar por el disco del sol, eso está predicho en Mayapán. Y yo vi el tránsito de Venus parada en el camellón de Miguel Ángel de Quevedo. Y yo le decía a la gente, vengan a ver, llevé mis filtros, pero nadie me pelaba. Yo estaba feliz ahí viendo cómo los mayas lo pudieron ver a simple vista. Wow, no, es que está increíble esto de, por ejemplo, poder seguir viendo, o sea, como dijiste, o sea, desde el punto donde estaban, donde observaban las estrellas, seguir viendo, pues obviamente las mismas estrellas. Lo que a mí me da como esta sensación agridulce, ya es como decir, pues sí, igual y como que ciertas formas eran muy, como que en ese momento predecían ciertos fenómenos naturales que hoy ya tristemente también están cambiando, ¿no? Entonces, como, o sea, a veces me imagino que si nos guiáramos, o sea, totalmente por ejemplo, algunos de esos calendarios, pues sí sería triste el ver como pues el cambio climático actual que se está generando por, pues sí, los gases de efecto invernadero que están haciendo que las lluvias se atrasen en ciertos lugares, que en otros lugares haya pues lluvias mucho más intensas, que los huracanes se vuelvan más intensos también a veces, o que haya sequías mucho más largas, pues bueno, ahí sería como una, pues sí, ¿no? Como esta parte de, o sea, qué triste que pues podemos ver eso, pero también a causa de, pues, de ciertas dinámicas aquí también de pues, extracción de recursos naturales y todo, pues ya no es, ya no marcan tal vez el fenómeno natural, ¿no? Ya no marcan el inicio de las lluvias, por ejemplo. Entonces, y además ya no vemos el cielo, en las grandes ciudades hay tanta luz y contaminación que ya no se ven las estrellas. también. Sí, no, y cómo no se toma en cuenta justamente ese diseño, algo que cuando estábamos hablando de este tema y decíamos, ¿cómo sería vivir en una ciudad que esté pensada, ¿no? En ese sentido, para poder ver el sol, para poder ver las estrellas, que esté como con esta planificación en ese sentido. En Baja California hay una ley del cielo que afortunadamente ya pasó para las cámaras de diputados y fue aprobada. Y en todas las ciudades que rodean al Observatorio Astronómico Nacional, las luminarias tienen un techito para que la luz baje a la banqueta, que es donde se necesita la luz, y no iluminen el cielo. Y en Estados Unidos, en California, hay varios proyectos de ese estilo para tratar de proteger a los observatorios. Sí, reducir la contaminación lumínica, ¿no? Y también otro, pues sí, sin duda es importante. Así que, planetarios, hagan sus
sus preguntas, sus últimas preguntas. preguntas. Estamos aquí a punto pues ya de medio empezar a terminar este conservatorio. Y aquí de hecho nos está comentando Tiendita del Campo. Les vamos a recordar a todos los que nos están viendo que este conservatorio está presentado por Tiendita del Campo y miren nomás tremendos regalazos que le llegaron a Julieta. Recuérdanos qué son. Ay, fueron muchos más. Llegó un chico con una caja de este tamaño, traía guauzontes recién cosechados, unas ramas gigantes, una caja increíble, huevos, fue un montón, jabón, un montonal de cosas, una carta divina, me mandaron, todas las chicas me mandaron fotos de cada una con un letrerito de Julieta, no sé qué tanto. Qué chido, no, pues qué genial. Estos están riquísimos, estos totopos con el pasote, están maravillosos. Wow. Fue un gran regalo, y las cervezas también. Nah, pues qué genial, qué buena onda. Y recuerden que ustedes pueden pedir por WhatsApp a Tiendita del Campo. Y pues sí, eso es lo que pasa cuando uno apoya también a sus, a los comercios locales. A los comercios y a los productores, sobre todo, ¿no? O sea, los que están trabajando con la tierra directamente se unen y hacen este proyecto realidad, y por eso nos encanta Tiendita del Campo, porque pues también es muy acorde, ¿no? A lo que en Planeteando siempre hacemos, ¿no? Como cooperar juntos como sociedad para pues, poder vivir en un mejor planeta, ¿no? Sí. A mí me trajeron cebollas y olían a cebolla, no olían a súper. Sí, luego también eso. Y pues saludos a los de Tiendita de Campo, que nos manda un abrazo. Vane dice que es muy importante también seguir e impulsar la divulgación desde la infancia, continuar con programas lúdicos que siembren esta cosquilla de investigación y ciencia, y que está viendo esto con su hija de 7 años. Entonces, saludos a Vane y a su hija. Saludos a Maki, que dice que su primer contacto con Julieta Fierro fue con su colaboración en el libro Gritos y Susurros, que la conquistó. Yari dice, ¿qué consejos le daría a quienes quieren iniciar en la divulgación científica? Bueno, pues que se habitúen a aprender, que se habitúen a leer mucho de ciencia y que vayan practicando a hacer divulgación. Mi sugerencia es que abran una cuenta de Twitter y todos los días manden un tweet, aunque pero tiene la ventaja de que van a leer mucho sobre ciencia y van a aprender a resumir lo esencial. Buen punto. Y esto es un gran entrenamiento. Después les sugiero que se acerquen a algún grupo de divulgadores para que se vayan haciendo experimentos, a dar conferencias o participar en programas de radio, de tele, o hacer una exposición de un museo de ciencias, hacer talleres de ciencia, en fin. La ventaja de la divulgación es que la diversidad es inmensa, no solo en maneras de hacer divulgación, sino en el tipo de público que uno puede tener, niños, adultos, mujeres, hombres, en fin. Y se puede hacer de muchas maneras. Hay gente que es divertida y hay gente que es solemne, así es que el enfoque también es variable. Y pues que cada quien vaya descubriendo qué le gusta hacer y cómo le gusta hacerlo, y pues ahí está el secreto, porque si te va bien, pues le sigues. Es un trabajo de diario, no hay que trabajar para lograrlo. Claro, y como que ya juntando un poco esta con la pregunta de Ángel que dice cómo lograr que los jóvenes se interesen en estos temas como los que platicamos el día de hoy. Pues haciendo lo que ustedes están haciendo, difundiéndolos. Venga, pues sí, buen punto. Muchas gracias a todos los que han seguido preguntando. Y pues vamos a terminar con algunas preguntas ráfaga, como les llamamos, ¿no? Preguntas sorpresa, que son pues, digamos así que, sin mucho pensar qué es lo que se te viene a la mente, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. A ver, pregunta número 1. ¿Cuál es la pregunta clásica que siempre te hacen? Que si soy astronauta. ¡Ah, qué chida! Buena. A ver, ¿cuál ha sido tu proyecto de divulgación favorito?
Dar conferencias. Muy Qué bien. chido. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que ahorita uno que te acuerdes? Pues social, lo que ustedes decían al principio, que cómo una mujer va a hacer ciencia. Claro. ¿Cuál es tu noche favorita de haber visto las estrellas? Hay una vez en Uxmal, fuimos un congreso de astrónomos, éramos como 150, y fuimos al espectáculo de luz y sonido. Y se lo apagaron las luces, era de noche. Todos volteamos a ver el cielo y no lo podíamos creer. Wow. Y alguien preguntó, ¿y esa estrella cuál será? Y alguien gritó, pues pregúntenle a un astrónomo. Y claro, nadie sabía porque los astrónomos no hacemos eso. Vamos al observatorio y un asistente apunta el telescopio, pero no sabemos el cielo. Cierto. Wow, qué increíble. Si no fueras astrónoma, ¿qué serías? Pues hada, pero como eso no se puede, voy a tener que ser astrónoma. Muy bueno. Y bueno, ahora va ráfaga rápida de cuáles son tus favoritos de planeta. ¿Cuál es tu planeta favorito? Saturno. Estrella. Una bola de lunas interesantes. Estrellas, pues ahorita Próxima Centauri, que tiene 2 planetas y uno es como la Tierra. Qué emoción. Sí, constelación. Orión. Se ve muy bonito. Y museo. Ay, pues Universum, porque pues fui directora de ahí, ¿cómo no lo voy a querer? Bien, Claro. buena. Muchas gracias. No, pues súper interesante, muchas gracias. Esta fue una gran plática, muy buena onda, qué bueno que, muchas gracias por aceptar venir a a este conservatorio y platicarnos un poco más de ti, de lo que conoces, De tus también. experiencias, todo. Es un gran honor poder estar aquí contigo hoy. Y pues El gusto es mío conocerlos. Espero que les vaya bien con el incendio, que salgan de esto pronto, que tengan buen viaje a México, que lo disfruten, que no estén muy encerraditos, que puedan, aunque sea ver por la ventana algo lindo. Les deseo mucho éxito en su posgrado, que disfruten mucho la vida y que sigan haciendo esto, que es muy importante, hacer que los demás disfrutemos del conocimiento. Muchísimas gracias, qué lindas palabras y pues un abrazo hasta allá, un abrazo a todos los planetarios que se conectaron y nos gracias vemos por sus preguntas en el siguiente Felices conservatorio. a todos. Nos vemos. Bye. Bye.